Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos nuevamente a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy estaré hablando y compartiendo un poquito con ustedes el conocimiento acerca de este tema tan importante de la anatomía humana, como lo es la anatomía y fisiología cardiovascular orientado hacia el sistema de conducción eléctrico especializado que presenta el corazón. No sin antes comenzar agradeciendo a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, en su sede Aragua, por la invitación a estar el día de aquí, el día de hoy, compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Vamos a comenzar, como nosotros bien sabemos, el corazón es considerado el órgano central y principal de todo el sistema cardiovascular y el sistema circulatorio, el cual lo vamos a ubicar en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio inferior, el cual no solo va a contener el corazón, sino también van a haber otras estructuras, tales como el pericardio, el origen de los grandes vasos y demás estructuras vasculonerviosas de interés. Como bien podemos ver en la siguiente imagen tomada del Atlas de Anatomía Humana de Netter, podemos ver la ubicación in situ del corazón, como bien dijimos, en la región torácica, compartiendo los límites y las relaciones con los órganos que se encuentran en la misma, principalmente los pulmones en número de dos, como bien sabemos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. La imagen que vemos continua es tomada del Atlas de Anatomía Humana de McMinn, el gran Atlas de Anatomía Humana, que como bien sabemos, son imágenes realizadas en disecciones en cadáveres. Entonces, a lo largo de esta ponencia voy a estar como que mostrando ambas imágenes para que podamos tener una referencia más esquemática, como lo podemos ver en el Atlas de Netter, y una imagen real de lo que podemos observar en una disección en sí de un cadáver. Ahora bien, antes de hablar del corazón, vamos a hablar del pericardio, que como bien sabemos es un saco integrado por una membrana fibrocerosa que va a envolver al corazón y al origen de los grandes vasos. Sin embargo, este a su vez se va a estar conformado por el pericardio fibroso, ¿ok? También conocido como esa capa parietal, y también vamos a tener la presencia del pericardio seroso, que a su vez va a estar constituido por dos hojas, pero es considerada como que la hoja visceral. En relación al pericardio fibroso, bien sabemos que va a estar constituido por una capa de tejido conectivo resistente, la cual me va a ubicar y me va a mantener la posición que tiene el corazón dentro de la cavidad torácica. A su vez, me va a limitar el movimiento y las restricciones cardíacas. Este se va a encontrar irrigado por los vasos pericárdicos frénicos y se va a encontrar inervado a su vez por los nervios frénicos, que como bien sabemos son estructuras nerviosas que tienen su origen a nivel de C3 a C5. En contraparte tenemos el pericardio seroso, también conocido como el visceral, que va a estar constituido por una hoja parietal, la cual va a guardar una relación próxima a la superficie interna del pericardio fibroso y va a tener también la presencia de una hoja visceral, que es aquella que se va a adherir al corazón en sí y lo va a rodear. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que estas dos hojas son continuas también en el origen de los grandes vasos y separadas unas a ellas, van a crear la presencia de lo que nosotros conocemos como cavidad pericárdica o el espacio pericárdico, que como bien sabemos es considerado un espacio virtual. Otros autores refieren que es un espacio potencial, y en ella se va a encontrar una limitada cantidad de líquido, como podemos ver generalmente 100 cc, que lo que va a permitir es el movimiento sin restricciones del corazón. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a un órgano que tiene una orientación y una forma global, generalmente de pirámide caída o pirámide invertida, que va a descansar sobre uno de sus lados, siendo un lado o una cara esternocostal, también conocida como la cara anterior. Va a tener una cara diafragmática o una cara inferior, y va a tener dos caras laterales, también conocidas como caras pulmonares, en número de dos, como bien sabemos, cara pulmonar derecha y cara pulmonar izquierda. ¿Ok? También va a contar con la presencia de una base que se va a encontrar opuesta al vértice del corazón, que como bien sabemos y podemos ver en el presente esquema, este vértice va a tener una orientación hacia adelante, hacia abajo y un poquito hacia la izquierda. Vamos a hablar un poco acerca de todas las estructuras.
Como bien sabemos, la base del corazón, y lo podemos ver aquí en la presente imagen, va a tener una forma de cuadrilátero y va a estar constituida en su mayor parte por la aurícula izquierda, va a estar constituida también por una porción de la aurícula derecha y por las porciones proximales de los grandes vasos, generalmente la vena cava superior, la vena cava inferior y las 4 venas pulmonares, como podemos observar en la imagen. Es algo importante resaltar que la base del corazón siempre se va a encontrar opuesto a la ubicación del vértice en sí del mismo. A su vez, el vértice del corazón, como bien podemos ver aquí en la imagen, también conocido como ápex del mismo, va a estar constituido por la porción inferior y lateral del ventrículo izquierdo, ¿ok? Se va a encontrar profundo al quinto espacio intercostal, generalmente a unos 8 a 9 centímetros de la línea media external. En relación a la cara anterior del corazón, como podemos ver en la imagen, va a estar constituida por su mayor parte por el ventrículo derecho, como podemos observar. También va a estar constituida por una porción de la aurícula derecha y por una pequeña porción del ventrículo izquierdo. En relación a la cara inferior, esta, como podemos ver en su mayor parte, va a estar constituida por una porción del ventrículo izquierdo, pero también el ventrículo derecho va a participar en la constitución de esta cara, separándose el uno al otro por la presencia del surco interventricular posterior, como lo podemos observar en la imagen. Algo muy importante de tener en cuenta es que la cara inferior del corazón se va a extender desde la base del corazón hasta el vértice del mismo, y se va a separar una estructura de la otra por la presencia del seno coronario, como lo podemos observar en la imagen. En relación a las caras laterales, como bien dijimos, son en número de 2, también conocidas como caras pulmonares del corazón. Podemos ver que la lateral derecha va a estar constituida en su mayor parte por la aurícula derecha. Esta va a tener una orientación más próxima hacia el pulmón derecho y se define como una cara amplia y convexa, así como la cara lateral izquierda, que en contraparte va a estar constituida por el ventrículo izquierdo, pero también por una porción de la aurícula izquierda, y va a tener a su vez una orientación hacia el pulmón izquierdo y también se define como una cara amplia y convexa. Ahora bien, el corazón también presenta, además de su base y de su vértice, presenta márgenes, ¿ok? Que como bien sabemos, según la anatomía de Gray, el margen tanto derecho como el izquierdo vendrían siendo prácticamente los mismos que las caras laterales, tanto derecha como izquierda del corazón. A su vez vamos a tener el margen inferior, también conocido como margen agudo, que va a estar constituido o presente entre la superficie anterior e inferior del corazón. Y a su vez, el margen obtuso, este prácticamente se va a encargar de dividir la superficie pulmonar existente a nivel anterior e izquierda y se va a extender desde la base y la aurícula izquierda hasta el vértice del corazón. Y también a nivel de la configuración externa en sí del corazón, ya para terminar, vamos a tener la presencia de los surcos externos que son secundarios a la presencia de los tabiques internos del corazón. Entonces vamos a tener el surco coronario y el surco interventricular, tanto anterior como posterior, que vamos a ver en la siguiente imagen. Ok, aquí tenemos una vista de la base y de la cara inferior del corazón. Entonces podemos ver la presencia del surco interventricular posterior. A nivel anterior es uno similar, pero el más importante o el que quiero que se lleven es el surco coronario, que como bien sabemos va a rodear a todo el corazón y me va a separar las aurículas de los ventrículos, y en su trayecto el surco coronario me va a contener la arteria coronaria derecha, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, la vena cardíaca menor y el seno coronario en sí. Ahora bien, ya hablando un poco acerca de la configuración interna del corazón, vamos a tener que este va a tener la presencia de tabiques. Tenemos entonces el tabique interauricular, que es una estructura que me va a separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda, el tabique interventricular, que a su vez me va a separar el ventrículo derecho del izquierdo, y por último, pero no menos importante, el tabique auriculoventricular, que me va a separar las aurículas de los ventrículos. Y estas estructuras, ¿qué es lo que me van a definir? Me va a definir la presencia de las cámaras cardíacas, que como bien sabemos, prácticamente van a funcionar como unas bombas. Entonces vamos a tener dos bombas
funcionales, siendo esta la bomba cardíaca derecha, que a grosso modo está constituida por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la cual va a recibir la sangre proveniente de la circulación sistémica, es decir, la sangre pobre en oxígeno, y también tenemos la presencia de la bomba cardíaca izquierda, que a su vez va a estar constituida en grosso modo, luego lo vamos a profundizar un poquito más, por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y a diferencia de la primera, esta va a recibir la sangre proveniente de la circulación menor o la circulación pulmonar, es decir, la sangre rica en oxígeno que se va a distribuir en toda la economía del organismo. Como podemos observar en la presente imagen, una imagen bellísima del Atlas de Netter, podemos ver aquí como que la separación en sí de las 4 cámaras del corazón, por medio de esta sección plana realizada en el mismo, entonces podemos ver rápidamente la cámara o la bomba cardíaca derecha y la bomba cardíaca izquierda. Ahora bien, vamos a hablar en sí de las cámaras cardíacas. Vamos a comenzar entonces con la aurícula derecha, que como bien sabemos es esa estructura anatómica que me va a recibir toda la sangre proveniente de la circulación del organismo mediante la vena cava superior, la vena cava inferior, pero también va a tener la abertura del seno coronario en sí, ¿ok? Entonces, la sangre, como bien sabemos, va a circular a través de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho por su paso a través del agujero aurículo ventricular derecho, el cual generalmente en la contracción se va a encontrar cerrado por la presencia de la válvula tricúspide. ¿Ok? Algo súper importante de determinar es que la aurícula derecha va a estar dividida en 2 espacios comunicados a nivel exterior por la presencia del surco terminal del corazón, pero a nivel interior va a estar dividida por la cresta terminal. Entonces vamos a tener una porción posterior que, como la podemos observar en la imagen, va a estar determinada por el seno de las cavas, la cual va a tener unas paredes lisas y delgadas, y la parte anterior o la porción anterior en sí va a constituir lo que nosotros conocemos como aurícula verdadera. ¿Ok? Algo muy importante de determinar es que además de la válvula tricúspide, también vamos a tener la presencia de la válvula de Tevesio, que se va a encontrar, o es la válvula considerada en sí del seno coronario, como podemos ver aquí en la imagen, y la válvula de Eustaquio, que es la válvula correspondiente a la vena cava inferior. Otra estructura que hay que mencionar en relación a la anatomía de la aurícula derecha es la presencia de la fosa oval, que es una depresión existente en la pared en sí de la aurícula a nivel medial, ¿ok? Que esta es la que representa la ubicación del agujero oval, que como bien sabemos es una estructura fundamental para la circulación fetal dentro de la vida intrauterina. A su vez, la fosa oval va a tener como un reborde, ¿ok? Conocido como el limbo de la fosa oval o por su nombre epónimo, el anillo de Busens. Hay que destacar también que además de todas estas estructuras mencionadas, la aurícula derecha también cuenta con la presencia y la desembocadura de las venas cardíacas mínimas. Entonces, eso es algo como que hay que tener presente. Ahora bien, vamos a ver la imagen de una disección. Como bien sabemos, esto es una imagen esquemática. Esto ya es en sí como que una aurícula derecha como tal de una disección realizada en un corazón, con todas las estructuras de las que acabamos de hablar. Ahora bien, en relación al ventrículo derecho, como bien sabemos, este va a tener una pared miocárdica más delgada a comparación con el ventrículo izquierdo, porque este ventrículo no va a manejar presión, sino que va a manejar volumen, ¿ok? Es un aspecto que tener en cuenta. A su vez, la sangre va a llegar al ventrículo derecho por medio de su paso del agujero aurículo ventricular derecho y su paso a través de la válvula tricúspide. El tracto de salida en sí, como bien podemos ver, del ventrículo derecho se va a dirigir al tronco de la arteria pulmonar, y esta estructura es conocida como el cono arterioso, también conocida como el infundíbulo, y va a presentar paredes lisas, y a nivel embriológico este va a derivar del bulbo cardíaco. Este, mm, Como bien podemos ver acá, las paredes de la porción de entrada del ventrículo va a presentar trabéculas carnosas, las cuales se pueden unir a lo largo de toda la longitud del ventrículo formando crestas, o simplemente a través de sus extremos formando los puentes. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen,
vamos a tener la presencia de los músculos papilares, que no son más que trabéculas carnosas que tienen solo uno de sus extremos como que adheridos o unidos a la pared del ventrículo en sí, pero el otro extremo queda libre y sirve como sitio de inserción para las cuerdas tendinosas que provienen de los bordes libres de las válvulas, en este caso de la válvula tricúspide, ¿ok? A nivel del ventrículo derecho, entonces vamos a tener que vamos a contar con la presencia en sí del músculo papilar, tanto anterior como posterior, como septal, porque como bien sabemos, la válvula tricúspide, como su nombre lo dice, y más tarde lo vamos a estudiar, presenta tres válvulas, a saber, la anterior, la posterior y la septal. Y ya por último, cabe destacar esta estructura muy importante que, como bien podemos ver, ahí vieron, ahí están, la presencia de las trabéculas carnosas, los músculos papilares, el número de 3 en el ventrículo derecho, el músculo papilar anterior, posterior y septal, y esta estructura que es la que le estaba hablando, que es la trabécula septomarginal, también conocida como banda moderadora, es una estructura que se extiende desde la porción inferior del tabique interventricular hacia sirve como un puente con el músculo papilar anterior del de, el ventrículo derecho, y esto es algo muy importante ya que esta estructura lleva en sí la rama derecha del haz de His o del haz auriculoventricular, que como bien sabemos es una estructura clave en el sistema de conducción eléctrico del corazón. A continuación, pues podemos ver una disección del ventrículo derecho con todas las estructuras mencionadas anteriormente. En relación a la válvula tricúspide, como su nombre lo indica, es una válvula que va a estar constituida por tres válvulas, a saber, la válvula anterior, la septal y la posterior, las cuales en su borde libre va a tener la presencia de las cuerdas tendinosas que se van a insertar en los músculos papilares, también en número de 3, anterior, posterior y septal, como vimos en la lámina posterior. Disculpen. Estas van a estar unidas al anillo fibroso que rodea en sí el agujero auriculoventricular derecho. ¿Ok? Otra estructura, perdón, que vale la pena mencionar muy rápidamente, no lo podemos ver porque, bueno, lastimosamente el Atlas de Netter no tiene una imagen en sí de ella, es la válvula pulmonar, que es la válvula que se encuentra constituida por tres válvulas semilunares, y estas se van a abrir y se van a orientar hacia la luz de la arteria pulmonar en sí, ¿ok? Los bordes libres, ¿ok? De la válvula pulmonar va a presentar una porción media engrosada que a nivel de la válvula pulmonar, esta la vamos a denominar como los nódulos de Morgagni en la válvula pulmonar, y a su vez va a tener como que una porción más fina, rodeada, la cual va a ser conocida como la lúnula. Ahora bien, en relación a la aurícula izquierda, como podemos ver acá, va a tener también estructuras anatómicas que van a ser derivadas de, valga la redundancia, a su vez, dos estructuras embriológicas, ¿ok? Lo cual me va a definir también dos porciones. Primeramente, vamos a tener la porción de entrada a nivel posterior, similar a la conformación de la aurícula derecha, la cual me va a recibir las venas pulmonares en número de 4, y también sus paredes van a ser lisas y delgadas, y luego vamos a tener en sí la porción anterior, que a su vez también va a contar con la presencia de los músculos pectíneos, ¿ok? Ahora bien, en relación al ventrículo izquierdo, hay que tener presente las estructuras anatómicas de interés. Sin embargo, así como lo dijimos al principio del estudio del ventrículo derecho, cabe destacar de que el miocardio engrosado es propio y característico del ventrículo izquierdo, ya que este es un ventrículo que, en contraposición con el ventrículo derecho que maneja volumen, lo que va a hacer es, va a manejar mayores grados de presión. Entonces, por eso es de que su miocardio, como bien podemos ver en la imagen, se encuentra bastante engrosado. ¿Ok? El ventrículo izquierdo en sí, como bien sabemos, se va a encontrar anterior a la aurícula izquierda, y contribuye tanto a la cara, tanto anterior como inferior del corazón, y también va a constituir el vértice, como bien sabemos aquí, su porción inferolateral,
también conocida como el ápex. Este va a presentar una forma cónica, es un poquito más largo que el ventrículo derecho y, como bien dijimos, tiene la capa más gruesa o más engrosada en sí de miocardio. Va a recibir la sangre también a su paso por el agujero auriculoventricular izquierdo, el cual cuenta con la presencia de la válvula mitral, también conocida como válvula bicúspide. El tracto de salida, ya no nos vamos a dirigir hacia el vestíbulo pulmonar, sino hacia el vestíbulo aórtico. ¿Ok? Entonces es algo que hay que tener presente. Y prácticamente su conformación a nivel interna con la presencia de las trabéculas carnosas y los músculos papilares va a ser similar a la del ventrículo derecho, solamente que este va a contar con el músculo papilar anterior, sus cuerdas tendinosas y el músculo papilar posterior. Es decir, en vez de 3, vamos a tener la presencia de 2, como bien podemos observar en la presentación. A continuación, vemos una disección en sí del corazón. Como bien podemos ver, la diferencia, o sea, pueden ver como que la obvia diferencia entre el miocardio del ventrículo izquierdo en contraposición al miocardio del ventrículo derecho. Y aquí podemos ver de que es una capa bastante gruesa en relación en sí al miocardio que constituye el ventrículo derecho. En relación a la válvula mitral, como bien les dije, también es conocida como válvula bicúspide porque esta va a estar constituida por dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Este también va a tener la presencia de cuerdas tendinosas que van a originarse en el extremo libre de las válvulas y se van a insertar en los músculos papilares, en los extremos libres de estos, tanto el músculo papilar anterior como el músculo papilar posterior. Y aquí sí podemos ver la presencia de la válvula aórtica, que como bien sabemos va a estar constituida por la presencia de las valvas semilunares, siendo estas tres, a saber, la valva izquierda, la válvula semilunar izquierda, la derecha y la posterior. Ahora bien, algo que hay que resaltar del estudio de estas estructuras es que las valvas semilunares, tanto derecha como izquierda, son las que van a dar la abertura o el origen en sí, a tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. Es por eso que la válvula posterior es considerada como no coronaria, porque no da origen pues, a ninguna estructura coronaria en sí. A su vez, vamos a tener la presencia del nódulo de Arancio, como bien les dije, que esta es estructura engrosada a nivel pues, de la válvula o de la valva semilunar, y también va a presentar su lúnula, que son estructuras que podemos ver aquí. Similares son a la estructura en sí de la válvula pulmonar, solamente que, a diferencia del nódulo de Arancio, como bien dijimos, es el nódulo de Morgagni. En relación al estudio del esqueleto cardíaco, esto no es más que una estructura de tejido conectivo denso fibroso que va a mantener la integridad y va a proporcionar una zona de inserción a nivel de la estructura en sí del corazón. Entonces vamos a tener constituido el trígono fibroso derecho, que se va a extender desde el anillo aórtico derecho, ¿ok? Y el anillo auriculoventricular derecho, como bien podemos observar acá, y vamos a tener también el trígono fibroso izquierdo que se va a extender desde el anillo aórtico izquierdo, ¿ok? Hasta el anillo auriculoventricular izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que me va a proporcionar el tejido o el esqueleto cardíaco en sí? Me va a proporcionar tanto integridad como la manutención de la estructura per se del corazón. Aquí lo podemos ver, una imagen en la disección con la presencia de los anillos, tanto el trígono fibroso izquierdo como el trígono fibroso derecho. Hablando un poquito de la irrigación del corazón, tenemos entonces que la arteria coronaria derecha esta va a surgir, se va a originar del seno coronario derecho, y a su vez esta va a ser como un recorrido en la cual va a pasar anterior y hacia adelante entre la aurícula derecha y el tronco pulmonar en sí. Esta luego va a descender, como bien podemos ver aquí en la imagen, a nivel vertical, ya incluida en sí en el seno coronario, ¿ok? Entonces va a descender a nivel vertical por medio de este surco. Al llegar al borde inferior, ¿ok? Como bien podemos ver, se va a dirigir posteriormente y va a continuar en el surco presente en la cara inferior del corazón, como bien podemos observar para acá. Entonces prácticamente este va a ser su trayecto.
Dentro de las ramas, en primera instancia, como bien podemos, me va a dar una rama auricular que a su vez es la que me va a dar la rama que me va a irrigar al nodo sinusal en sí, como bien podemos ver acá en la imagen. Seguidamente me va a dar la rama marginal derecha, que la podemos ver aquí. Vamos a tener también la rama del nodo auriculoventricular más orientada como que hacia la zona medial del corazón en sí. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la rama interventricular posterior. Ahora bien, en contraposición vamos a tener que la arteria coronaria izquierda, esta a su vez se va a originar en el seno coronario izquierdo, como bien sabemos, y también va a tener un trayecto un poquito más corto, un poquito más sencillo que la arteria coronaria derecha, ¿ok? Esta va a pasar entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda antes de entrar en sí al surco coronario, que como bien sabemos, el seno coronario, perdón. El seno coronario, como bien sabemos, no va a incluir a la arteria coronaria izquierda como tal, sino a la rama circunfleja de la misma. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas que me va a dar la arteria coronaria izquierda? En primera instancia tenemos la rama interventricular anterior, que la podemos ver aquí, que a su vez esta me va a dar ramas diagonales cardíacas. Vamos a tener la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, como la podemos observar en la presente imagen. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la rama marginal izquierda, que la vamos a tener aquí señalada. Aquí podemos ver una imagen pues, aislada en sí de los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar al corazón. En relación al drenaje venoso, como bien sabemos, la estructura principal encargada del drenaje venoso al corazón va a ser el seno coronario, ¿ok? La cual va a estar constituida o va a recibir 4 venas tributarias, siendo estas, en orden de importancia, la vena cardíaca magna, también conocida como la vena cardíaca mayor, va a tener la presencia de la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y las venas cardíacas posteriores. Sin embargo, literaturas también hacen referencias a la presencia de venas cardíacas anteriores, que son un poquito más pequeñas, y las venas cardíacas de Tebecio o las venas cardíacas mínimas. Todas estas estructuras se van a encargar en sí del drenaje venoso del corazón. En relación, aquí lo podemos observar, una disección y como que una de las estructuras resaltantes en sí es la presencia del seno coronario. Ahora bien, en relación al drenaje linfático, esta va a ser determinada por los vasos linfáticos que van a seguir el trayecto de las arterias coronarias y van a drenar fundamentalmente a nivel de los nódulos brachiocefálicos, pero también los nódulos traqueobronquiales. Y por último, en relación de la anatomía del corazón, su inervación va a estar constituida por el plexo cardíaco, que como bien podemos ver, va a tener una ubicación a nivel superficial y una ubicación también profunda, estructuras. Las terminaciones simpáticas, como bien sabemos, van a provenir del tronco simpático, las cuales van a estar determinadas por la presencia de los nervios cardíacos. También vamos a tener la presencia de las fibras preganglionares, que van de T1 a T5, y las fibras postganglionares que van a constituir o van a continuar en las ramas bilaterales en sí. Como bien sabemos, las terminaciones simpáticas son aquellas que se van a encargar, por ejemplo, entre varias cosas, del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por la estimulación del sistema nervioso simpático. Y a su vez, las terminaciones parasimpáticas van a estar dadas o determinadas por la rama derecha del nervio vago y la rama izquierda del nervio vago, también conocido como el décimo par craneal, como podemos observar en la presente imagen. Y por último, pero no menos importante, como todo órgano en sí, también va a contar con la presencia de sus aferencias viscerales, que son aquellas que nos van a transmitir lo que nosotros conocemos o conocemos a nivel de la clínica como el dolor precordial. A nivel de la histología, vamos a recordar de que el miocardio va a estar constituido por el tejido muscular estriado cardíaco, ¿ok? Este prácticamente es el mismo tipo y va a tener como que la misma constitución del tejido muscular que nosotros conocemos, con sus fibras de actina, de miocina, la misma disposición, solamente que, como podemos observar en el presente corte longitudinal, podemos ver de que una fibra muscular puede contar con la presencia de 1 o 2 núcleos, pero también vamos a tener estas estructuras que son los discos intercalares, que lo que sirven es para
conectar una fibra muscular con la otra y estas puedan funcionar como un sinsitio. Es decir, este impulso nervioso que vamos a estudiar posteriormente puede ser transmitido de manera uniforme y sincronizada por todo el tejido cardíaco en sí. En un corte transversal podemos ver de que se observa de la siguiente manera. Ahora bien, en relación a la célula cardíaca, antes de entrar a estudiar el sistema de conducción eléctrico especializado del corazón, hay que recordar que la célula cardíaca cuenta con ciertas propiedades o fundamentos que es lo que permiten de que el corazón pues funcione como la bomba impelente del cuerpo humano como tal y prácticamente sea quien origina sus propios estímulos para que el mismo pueda funcionar a nivel de la fisiología cardiovascular en sí. Vamos a tener que la célula cardíaca va a presentar 5 propiedades que, como bien sabemos, el cronotropismo, o también conocido como el automatismo, que es esa propiedad de que tiene el corazón de originar a sí mismo, pues todos sus estímulos que van como que a producir la autoexcitación y esa retroalimentación positiva en relación a la generación de los estímulos que van a ser conducidos pues por todo el corazón. Vamos a tener también la propiedad de inotropismo, también conocida como esa propiedad de contractilidad, el dromotropismo, que es la propiedad que permite la conductibilidad de este estímulo que ha sido generado por el mismo corazón. Vamos a tener el batmotropismo, que es esa propiedad de excitabilidad, es decir, el corazón genera sus impulsos, pero también responde, es decir, también se excita, y por eso es que puede cumplir su función como tal. Y por último, pero no menos importante, también debemos tomar en cuenta la propiedad del luciotropismo, que es esa propiedad que permite la relajación en sí una vez haya sido culminado pues, el ciclo cardíaco, que como bien sabemos, prácticamente es un ciclo interminable hasta que, bueno, el paciente o entra en parada cardiorrespiratoria o fallece en última instancia. Ya hablando un poco de fisiología cardiovascular, recordemos que el sistema de conducción eléctrico del corazón no es más que ese patrón de distribución regular unidireccional que tienen los estímulos excitatorios del corazón y va a estar constituida por varias estructuras de interés que nosotros debemos conocer, tales como el nodo sinusal o el nodo sinoauricular para otros autores, el cual es el marcapaso fisiológico del corazón. Es decir, gracias a esta estructura nosotros mantenemos fisiológicamente una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Luego vamos a tener la presencia del nodo auriculoventricular, el fascículo auriculoventricular, también conocido como el haz de His, el cual a su vez va a tener la rama derecha y su rama izquierda, y también va a contar con la presencia de las fibras de Purkinje. En relación al nodo sinusal, como bien dijimos anteriormente, actúa como marcapaso fisiológico del corazón. Este se va a localizar en el extremo superior de la cresta terminal de la aurícula derecha o también a nivel posterior lateral de la aurícula cercano a la desembocadura de la vena cava superior del corazón. ¿Ok? Como bien sabemos, sus señales se van a extender a lo largo de las aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. En relación al nodo auriculoventricular, también conocido como el nodo de Aschhoff y Tawara, ¿okay? De Aschhoff y Tawara, a nivel de su localización anatómica, vemos que este va a estar próximo a la desembocadura de las venas cavas, generalmente a nivel de la vena cava inferior, ¿ok? Y este en sí es el que va a establecer el inicio del sistema de tejido de conducción especializado, porque una vez que reciba como que la señal proveniente del nodo sinusal, este es el que lo va a distribuir tanto a nivel auricular, o sea, va a continuar como que con la propagación del estímulo a nivel auricular, pero también lo va a distribuir a nivel de toda la masa ventricular que conforma el corazón. Dentro de otras estructuras de interés, tenemos entonces la presencia del fascículo auriculoventricular, también conocido como el haz de His, que se va a encontrar en el borde inferior del tabique interventricular en su porción membranosa, ¿ok? Y por último, vamos a tener las fibras de Purkinje más pequeñas, las cuales se van a encontrar en toda la extensión también, como que a nivel lateral de las paredes de los ventrículos y prácticamente se va a encargar de la conducción y la extensión de los impulsos y de los estímulos eléctricos a nivel de toda la masa ventricular.
Hasta aquí la primera clase de anatomía y fisiología del corazón orientada al sistema eléctrico de conducción especializado del corazón, que constituye la primera clase. Vamos a continuar posteriormente el día de mañana con la clase de electrocardiograma fisiológico, su lectura e interpretación. No sin antes recordar la bibliografía recomendada, ¿ok? El libro de Anatomía de Gray para estudiantes, el Tratado de Fisiología Médica de Goiten y Hall y el libro de Histología de Ross, ¿ok? Y las imágenes, pues como les dije, al iniciar, fueron tomadas del Atlas de Anatomía Humana de Netter, el Gran Atlas de McMinn de Anatomía Humana y el Atlas de Histología Digital de Sobota. De verdad que muchísimas gracias por su atención y recordemos que el estudio y el conocimiento de la anatomía humana constituye hoy en día la base de la cirugía moderna. Es por eso que la anatomía humana, sin importar que ya hayamos pasado por nuestro primer semestre, nuestra primera rotación o por nuestro primer año de medicina, la anatomía humana nunca se deja de estudiar. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan una feliz tarde.